Muy buenas noches, mi nombre es Magali Santander Moreno, soy integrante del grupo 4 y a continuación le vamos a hablar sobre nuestro trabajo que se tiene relación con la identidad digital y la gamificación en modelos mixtos, porque nuestro trabajo se va a enfocar en las transformaciones para la enseñanza de las matemáticas. Entonces, hay que tener en cuenta el nuevo ecosistema educativo. Las tecnologías de la información y la comunicación TICs han dejado de ser pues unas solo herramientas, sino que se han vuelto mediadoras de los procesos de formación y de los procesos de enseñanza de los estudiantes. Hay que tener en cuenta que están en entornos flexibles, de flexibilidad, donde hay planeaciones presenciales, de entornos híbridos y no tienen límites de espacio y de tiempo. Además, tienen una identidad digital. Ahora los nuevos estudiantes poseen una identidad digital porque son creadores de contenido y además, aparte de consumirlo, pues también hacen sus propios contenidos, lo que los hace un productor muy activo. Y además, estos TICs tienen un bienestar socioemocional porque integran el aprendizaje con la experiencia y permiten que haya una interacción. ¿Cómo se ve la arquitectura de la identidad del aprendizaje digital? La identidad no es solo un dominio técnico, sino que configura cómo aprende el individuo, cómo interactúa, cómo produce conocimiento y además crea identidades digitales. Entonces, esto se ve en 4 dimensiones. En la dimensión comunicativa, donde produce y activa conocimiento y soluciona problemas. También se encuentra en la dimensión comunicativa, donde interactúa con sus pares, con los docentes y con las diferentes plataformas. Está la dimensión social, donde crea un sentido de pertenencia y está en un entorno o en una comunidad virtual. Se siente identificado con esa comunidad virtual donde está relacionándose. Y hay una dimensión ética donde ese estudiante debe ser capaz de seleccionar, analizar y ser como muy crítico de esa información que se da allí, porque es responsable de esa información que produce la sociedad del conocimiento. ¿Cómo se da la evaluación del estudiante, el receptor del coproductor, a coproductor? Entonces, tenemos acá inicialmente, como podemos ver en la diapositiva, un punto de partida donde antes el estudiante solo era receptor de la información. Entonces, era una postura pasiva, dependía del rol del docente, iba como al ritmo del docente. Pero entonces ahora pasamos a lo que dice Silvia Quirox. Hay una interactividad y hay un diseño pedagógico que es mediado por las TIPS. Entonces, esto hace que haya unas nuevas exploraciones y haya una autorregulación que nos va a llevar a la imagen que vemos al otro extremo de la diapositiva, que es un punto final, un punto de llegada donde el estudiante es activo, crea sus propios contenidos, tiene reflexión crítica y participa de lo que está aprendiendo. Además, no solo ahora recibe conocimiento, sino que también es autónomo y puede realizar sus propios procesos. ¿Qué vemos ahora enfocándonos en nuestro proyecto? La anatomía de la ansiedad matemática. Entonces, para nadie es un secreto que las matemáticas crean momentos de ansiedad en los estudiantes, como nos lo dice Sagasti y Escalona. A veces las tareas numéricas son rígidas, producen estrés en los estudiantes, producen estrés en las evaluaciones que los hace olvidar algunas de sus componentes y esto hace que a algunos estudiantes pues no les guste la asignatura de las matemáticas. Como podemos ver en la diapositiva, entonces ahí en la mitad, esto crea un bloqueo frente a los conocimientos y a las enseñanzas de las matemáticas y a todos los procesos que deberían aprender de las matemáticas. Entonces hay un colapso en algunas funciones ejecutivas, entre ellas pues la memoria de trabajo.
y pues hay un resultado negativo frente a los conocimientos que deben adquirir hacia las matemáticas. ¿Qué se quiere hacer? Entonces, nuestro proyecto está enfocado a la gamificación como puente cognitivo, la gamificación por medio del uso de las TIPS. Entonces, lo que se quiere llegar es a la transformación de contenidos con un alto nivel de abstracción, pero por medio de experiencias lúdicas y significativas, como dice Escalada Ideas, pero usando las propuestas innovadoras de plataformas que nos brindan las TICs. Entonces, como podemos ver en la parte de abajo de nuestro puente, hay apoyo visual que es muy poco y esto hace que a veces los estudiantes no entiendan las matemáticas. Entonces, en el centro de nuestro puente lo que queremos hacer es que hayan desafíos progresivos, que haya una asimilación de estos conceptos matemáticos paso a paso, que se use la memoria de trabajo por medio de estas actividades de gamificación y que se llegue pues al resultado final que es en la otra base de nuestro puente al final, donde en vez de que haya un castigo al error, pues que se produzca el aprendizaje de una manera más dinámica, lúdica, por medio del uso de las TICs. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Lisette Santander, también soy del grupo 4 y yo les vengo a hablar de esta parte de ese diagnóstico de error de ansiedad versus la gamificación. Entonces hablamos inicialmente de esos entornos tradicionales de evaluación. Entonces hablamos de esos espacios donde la educación matemática está dada de una manera totalmente abstracta, donde no se le ve esa conexión con la vida diaria. Entonces no se le ve ese sentido como tal a la asignatura, sino que nos dicen la matemática permea toda la vida, pero no se le ve el punto de conexión a toda la vida. Por ello, entonces, hay un fracaso. Entonces, el estudiante, como no le ve la conexión, entonces fracasa en ella porque obviamente no veo que esto para qué realmente me va a servir y no le veo entonces esa utilidad práctica a la matemática. Con ello, entonces, se aumentan los errores porque entonces es esa penalización que se le da al hacer mal las cosas. Entonces te equivocaste y te quedó mal y entonces no se le evalúa ni el proceso ni los aprendizajes adquiridos a lo largo del camino, sino solamente el resultado. ¿Qué sucede en los espacios donde hay entornos gamificados? Entonces tú haces, por ejemplo, haces un juego donde tienes una escalerita, un parque, algo donde tienes que hacer elementos secuenciales. Te equivocaste, te devuelves una casilla, pasó algo grave, no, solamente te devolviste una casilla, tienes la posibilidad de seguir avanzando. Entonces con ello obviamente se ven unos impactos emocionales a lo largo de la vida del estudiante porque no veo ese error como algo que impactó totalmente todo el proceso de forma negativa, sino que veo que hay una posibilidad de sacar adelante lo que se está buscando. Entonces, el entorno como tal, al ser menos rígido, menos estricto, entonces facilita que ese aprendizaje sea mucho más lúdico, más progresivo, que se sientan muchísimo más seguros frente al hecho de hacer alguna actividad, en este caso matemática. ¿Qué tiene de particular la virtualidad? Entonces, la virtualidad propicia climas positivos, entonces deja la rigidez de los espacios del aula. Entonces, ya rompe con el esquema del aula tradicional, donde estamos todos sentados, mirando al frente, copiando el texto y realizando el ejercicio como tal, de la forma en que me lo explicó el docente. No, entonces es un clima positivo y yo puedo coger y probar formas distintas de hacer lo mismo. Entonces, ¿qué se plantea originalmente en este proyecto? Unas actividades lúdicas que sean colaborativas. Obviamente no vamos a cambiar un entorno escolar porque obviamente se va a desempeñar en la labor escolar y no va a ser totalmente virtual, sino que va a ser mixto. Entonces, con ello, obviamente van a ser una serie de actividades que sean colaborativas entre grupos, entre equipos de trabajo, donde puedan sacar algunos resultados muy particulares dependiendo de la temática de la clase. Obviamente es un resultado, que obviamente se espera un resultado numérico, un dato específico, pero que tenga ciertas posibilidades diferentes de encontrar cosas diferentes en cada grupo. No necesariamente tiene que llegar todos al mismo resultado y que tengan que llegar de forma exacta.
Entonces, para ello encontramos una serie de herramientas que pueden transformar esas aulas en el uso de matemáticas. Entonces, vemos juegos como por ejemplo los que se ven en EducaPlay, que pueden ser utilizados en un contexto educativo, elementos de talleres y de acceso a guías que puedan ellos rellenar, como las que se pueden realizar en WordWorld, y elementos muchísimo más interactivos de tipo presentación que pueden incluir cierto tipo de niveles de gamificación, como son las presentaciones que se realizan en Genially. Entonces, hay una serie de herramientas, estas son 3 que son tomadas como ejemplo, realmente hay muchísimas más, hay una cantidad enorme de elementos que se pueden utilizar en el aula para transformarlas y que no sea un aula plana de tipo de educación tradicional, sino que sea un tipo mixto de enseñanza. Aquí les explicamos 3 así muy por encima de ellas, que son de las más conocidas que se utilizan en esa parte de acción pedagógica. Entonces, aquí obviamente no es te entrego la herramienta estudiante y queda esto suelto y queda libre. Entonces aquí el docente es el que media todos estos elementos. Entonces conecta a ese estudiante con esa experiencia interactiva y le da el sentido pedagógico a lo que se va a realizar. Pero no solamente el docente es el que media entre el estudiante y la herramienta tecnológica, sino que es el que diseña la experiencia, es el que decide qué y cómo se va a usar. Y obviamente funciona como un facilitador emocional. Entonces, si yo hago una actividad y mi estudiante se equivoca, como docente le puedo decir, venga, nos equivocamos, pero podemos retomarlo. ¿Qué otra forma hay que hacerlo? ¿Qué otra forma podemos utilizar lo que sabemos y cómo lo vamos a aplicar? Entonces, sintetizando esta parte del aprendizaje matemático. Obviamente, esta intervención que es gamificada va a llevar a que el estudiante sea más visual, que conecte mucho más de esa forma emocional con ese concepto matemático. Con ello, ¿qué se busca? Reducir esa ansiedad matemática. Con ello, comprende mejor los conceptos y se motiva a hacer uso de los conocimientos matemáticos. Todo esto desemboca a que se fortalezca el estudiante, no solamente él como sí mismo, sino que fortalezca su identidad frente a lo que sabe y entre lo que aprende en el aula. Y pues obviamente eso va conectado con lo que hablábamos anteriormente de esa pertenencia a una comunidad digital. Entonces, en conclusión, más allá de un uso de un instrumento y de una herramienta como tal, no es simplemente acceder a una plataforma, sino que crear un entorno donde los estudiantes sean capaces de hacer todas unas acciones de comprensión, reflexión y participación de forma crítica ante los conocimientos que tienen. Y no es solamente enseñar matemáticas, es articular muchas cosas de su vida cotidiana con lo que conocen, con lo que saben, con lo que ven y reflejan de todas esas otras asignaturas en un modelo que es mixto. Y no es simplemente el hecho de hacer una acción de un juego, y juego porque pues me parece interesante y pongo lo que creo que convenga, sino que aplico ese conocimiento que estoy adquiriendo en la asignatura y lo aplico de una forma crítica, me comunico y con ello configuro pues una identidad como un aprendiz digital y no solamente digital, sino como un aprendiz y un elemento de la sociedad. Bueno, con ello damos terminada nuestra presentación. Muchísimas gracias por su atención.